pero vamos inmediatamente a saludar al doctor Alberto Schiavarelli. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Mauricio? A todos un abrazo muy grande y gracias por la invitación. No, gracias sí. Gracias a usted. Una alegría. Yo le decía, bueno, además que era una superproductora, ¿no? Sí. Entonces yo recién decía, los estaba escuchando y me daba como no sé qué interrumpir, digo, porque venían muy bien, realmente venían muy bien. Bueno, tenemos el placer de hablar con usted sobre un tema bastante delicado, que es a ver, con usted podemos hablar un montón de cosas, desde el servicio civil, desde derecho, podemos hablar un montón de cosas, pero queremos apuntar un poquito a una cosa que usted ha sido condecorado en diferentes países del mundo, o sea, ha estado en las representaciones de OEA, ha estado en la Junta Nacional de Drogas del año 94 al 2000, ¿no? Dígame si me estoy equivocando en algo, pero la verdad, para hablar con usted, tenemos que tener 5 programas más o menos. No, digo, lo que fue muy lindo, porque cuando me llegó la invitación de ustedes, de la productora, primero le digo, ¿y de qué tema? Y después le digo, no me digan de qué. Por eso yo no sabía si iba a ser de política, de qué iba a ser. Y es la forma más fresca de encarar estos temas, y más con un programa como el de ustedes y contigo. Digo, es verdad que a mí siempre me hacen bromas, mi hijo fundamentalmente, y no voy a dar el nombre, pero de una bebida refrescante. Me dice, mira, hagas lo que hagas en tu vida, tu bebida tal va a ser siempre el tema de drogas, porque por más que he estado en otras cosas totalmente distintas y muy intensas, ahora acabo de terminar, presidir organismos en Uruguay y en el exterior sobre expresión pública, etcétera, el haber presidido Naciones Unidas, el Interamericano, la OEA, etcétera, y en Uruguay, bueno, nos dio una penetración en el tema, porque además en aquel tiempo lo que hicimos fue algo muy lindo, que fue la idea de un amigo, que era aquello de salir a recorrer el país. Hicimos muchísimos kilómetros y todos los fines de semana con el intendente en el mejor lugar, y luego al otro día, eso el sábado, y al otro día el domingo iban todos los equipos de la Junta Nacional de Drogas a hacer talleres con cientos y cientos de personas. En fin, yo creo que lo importante en esto es, ahora que está de moda la palabra, transparentarlo. Sí. Y también otra palabra de moda que está transversalizado. Es decir, creo que en esto todos tenemos que tener una opinión, y me gustó mucho ese tema de la estigmatización, que es una tendencia humana tan peligrosa. Sí. Y quiero dejar una constancia. La ley de drogas, la original en el sentido de la que tipifica el delito de lavado de activos y moderniza toda la legislación, tuvimos la suerte de que nos estuviera bajo nuestra responsabilidad. Y allí mantuvimos a raja tabla que el consumo de ninguna sustancia es delito. Y ahí empezó una polémica hace poco tiempo atrás, porque hay quienes sostenían con el tema de la ley que hoy dice, que bueno, si no es delito consumir, tiene la obligación de dejar de tenerla, tiene una lógica. Pero no fue esa la lógica. Perdón, ahí que no lo escuché muy bien. Claro, el argumento era, bueno, si no es delito consumir, tiene que haber una accesibilidad a la droga, ¿verdad? Claro, sí. Si no, ¿cómo hago? Claro. Bueno, en realidad, la razón era de que un padre, un hermano, una novia, un novio, que tiene a alguien de 18 años que está consumiendo drogas en forma excesiva, bueno, abusiva, no tuviera que confesar un delito para ir a hacerse un tratamiento, ¿verdad? Si no, ya es bastante difícil, por no decir muy difícil, hacerlo a la luz del día. Imagínense lo que sería la clandestinidad. Entonces, me parece muy importante dos o tres principios rápidos y después quedo mal de ustedes. Lo primero es que este no es un tema moral. ¿Sí? Si mañana cualquier sustancia de la que algo vamos a hablar, ustedes adelantaron, hablemos sustancias que son naturales, como la marihuana, tenemos el clorhidrato de cocaína, que es un proceso sobre una base natural, y después tenemos el verdadero fantasma corporizado, que está en pleno desarrollo, que es la píldora, que son las metanfetaminas. Pero eso iremos después. Pero a lo que voy es que cualquiera sea la sustancia, si existiera una píldora posterior, que después que el individuo se consumió la dosis de lo que fuera, recupera un estado de normalidad inmediato, bueno, el tema se acabó.
¿no? Cual, en fin, en un país donde, como corresponde, no es delito atentar contra su propia vida, en un intento de suicida, el suicida frustrado no va preso, no se salva, ¿verdad? Claro. Bueno, porque si la gente tiene esa libertad, por suerte, no de suicidarse, sino de decidir su vida, me parece que ustedes dijeron que la comunidad. Creo que tenemos más publicidad respecto a la cantidad de grasa que tiene o de sustancia que tiene algo que compramos en el supermercado o el propio tabaco que este tema. Y este tema tiene dos condiciones previas. Y ustedes las mencionaron, yo le agrego una. La primera es la que ustedes dijeron, no se puede lanzar esto así, sino hay una amplísima gama y base de información con lenguaje directo para que la gente conozca los riesgos. Y segundo, tiene que haber una red muy fuerte de protección para el tratamiento y el encauzamiento de situaciones. Y paro por acá, porque si no me entusiasmo. Y está interesantísimo, la verdad que sí. Pero bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Digo, o sea, en algún momento, y vamos, el tema de las drogas tiene desde la parte criminal, la parte del consumidor, Claro. y respecto a la parte criminal, para comenzar, declaraste en alguna publicación que Uruguay está viviendo la etapa más peligrosa de todas en referencia a lo que es el crimen organizado. ¿Puede ser? Sí, claro. Lo que creo que es muy importante romper un preconcepto. Yo presidí esa área de delito organizado en Naciones Unidas. El delito organizado es una estructura del delito que quedó mucho más claro después del Tratado de Roma. Pueden ser más de 3 personas. Hecho además en Palermo, en Sicilia, mira qué lugar. Es una experiencia formidable. Pero el delito organizado es cualquier organización delictiva que trabaja con una estructura, ¿verdad? A distintos niveles, pero no necesariamente enlazada solo con el narcotráfico. Está vinculada a la trata de personas, al tráfico de órganos, al tráfico de sectores, a la corrupción en materia de licitaciones internacionales y profesionales, al tema del narcotráfico, sin duda, el tráfico de armas, cuya convención también nos tocó la suerte de decidir. En fin, el delito organizado es una gran estructura. ¿Qué hace el delito organizado? Bueno, entra en el lugar donde la membrana de protección está más debilitada. Es como, ahora que está de moda, una infección virósica, ¿verdad? Sí. Donde uno se cortó la piel, por ahí entra rápidamente la infección. Y aprovecha para todo, no aprovecha para una cosa sola, comienza para una cosa. Sí estamos en una etapa muy delicada en materia de delito organizado y narcotráfico, con algo que nos vamos a encontrar muy fácil. Nuestra gran preocupación fue siempre los volúmenes del tráfico de drogas. La droga se trafica para ser consumida internamente. Y Uruguay es un mercado, todo el mundo dice pequeño, pero es como las tarjetas de crédito, es un mercado pequeño pero poderoso. Recuerdo que una vez en la ONU yo hablé con cierta gente, decía, ¿por qué en Uruguay hay tanta importancia por las tarjetas de crédito internacionales cuando somos tan pocos, ¿verdad? Comparados con cualquier otro país? Y me enseñaron algo que no me olvidé nunca, hace poco, después de todo, y me dijeron, lo que pasa es que en Uruguay los uruguayos son cumplidores. Es decir, de pronto uno tiene una población de 30 millones y los que pagan son menos que los que tenemos nosotros con 3 millones. Bueno, primero que nada, que hay un mercado interno sin ninguna duda. Pero lo más preocupante es cuando los volúmenes llegan a superar determinadas cantidades. Nuestra obsesión fue siempre los 500 kilos, porque 500 kilos de cocaína ya es delito pesado, hay mucha plata detrás. Y cuando uno empieza a hablar de toneladas, más nervioso porque aquí hay 3 protagonistas: el que produce, el que va a explotar, entre comillas, el narcotraficante pesado del exterior, el local del país por donde va a pasar el tránsito, que además a veces pagan por la misma droga, y luego el tránsito al país de destino. Todo ese proceso, que cuando hablamos de toneladas habla de cientos de miles de dólares, no queda en manos solo del delincuente local, en el formato organizado que esté. Viene acompañado y supervisado por una estructura de delito internacional organizado, que está escondido detrás de los operadores locales. Por eso, cuando empieza
haber atentados y muerte de policías o atentados contra jueces, o cuando yo hablaba hace años de los jueces y fiscales con vehículos blindados, gente que es amiga mía, gobernantes, incluso me decían que estaba demasiado contagiado de lo que estaba viviendo en el exterior, que la pudiera más, sobre todo en Centroamérica. Como que estabas exagerando. Y sí, como diciendo, acá nunca va a pasar. Yo me acuerdo que una vez en Crónicas de estos almuerzos, esos reportajes largos, ellos al final lo titularon con una frase que me quedó. Es que los uruguayos a veces pensamos, el mundo nos queda demasiado lejos, digo, ¿no? Y digo, no, a nosotros no. Y bueno, nosotros sí. Entonces lo importante es que hoy tengamos la conciencia de que primero hay el ejercicio de la libertad personal, que autoriza que uno consuma lo que quiera. El segundo, ese propio ejercicio requiere tener la información suficiente, porque estas sustancias lo que actúan es sobre el sistema nervioso central y alteran los modos de conducta, la percepción de la realidad, la percepción de uno mismo, la capacidad de querer y entender, la capacidad de aturdirse o de sobreestimularse o de deprimirse. En fin, lo que se busca. Ojalá tengamos tiempo o algún día hablar sobre la sobredosis. Es un tema en el que nunca se habla y que es interesante tenerlo en cuenta. Hay un estudio de ese tema, digo, que bueno, lo tengo por ahí más para adelante, pero no sé si llegaremos. Vamos a ver, no creo, pero ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero entonces, por eso decía, no hay que, esto hay que verlo desde los factores de protección, que son los que tenemos que fortalecer, porque este es un fenómeno que no tiene fin y que, lejos de tener fin, ahora entramos profundamente en la cultura de las píldoras y las metanfetaminas van a dejar ahí de la marihuana como elementos históricos en los próximos 20 años, sin una duda o menos. Pero, a ver, el tema es que a veces, yo en el bloque anterior estaba hablando con Kioto, que nos está acompañando, con Romina, un poco, no estábamos divagando, pero estábamos dando una opinión nuestra que no tiene un valor, un peso como el suyo. Pero, a ver, si yo veo que nosotros estamos muy atrás del crimen organizado o de la lucha contra el narcotraficante, y como que lo veo como un circuito en el cual la policía va a atrapar a uno, va a atrapar a otro, va a sustituirlo uno, va a sustituirlo otro y va a sustituirlo otro. Sin embargo, veo como que en las políticas, por lo menos en Uruguay, o al menos es una sensación que yo tengo, que el consumidor no está educado, o no está educado o no está consciente de determinado, o sea, sabe que está mal, pero no está consciente exactamente de qué es lo que le puede suceder si consume determinadas drogas. Se basa en cosas, en mitos que hay de que, bueno, no, si consumís metanfetaminas, no, te va a pasar, no te pasa nada, al otro día te recuperás y no pasa nada, no te queda en la sangre, o cosas así. No sé, yo la verdad estoy tirando un poquito de fruta, por decir de alguna manera. Pero, Mauricio, quiero aportar algo. Hay drogas de las cuales ni se hablan. Por ejemplo, los cristales, claro, drogas comunes hoy en día, en las fiestas electrónicas, ketamina, todo el mundo consumiendo cristales, claro, consumiendo ácidos. ¿Qué información hay de eso? ¿Dónde se habla? Pues se habla solo de marihuana y cocaína como si fueran las únicas dos drogas que existieran. Y hay son las 20 drogas son las más. mega drogas del mercado. Claro, son la cocaína. La droga más importante de consumo son los psicofármacos, ¿verdad? Ustedes lo nombraron hace un rato. Sí. Entonces, no podemos jugar a la escondida con eso, porque un día un ministro de Salud Pública holandés me dijo, mira Alberto, si en Ámsterdam faltaran los medicamentos para los nervios, como dice la gente, ¿verdad? Todos los psicofármacos, estalla en 2 días Ámsterdam. Yo no sé qué tan lejos estamos nosotros hoy, las sociedades del desarrollo como la nuestra, si de la noche a la mañana bajamos los psicorreguladores de general que han hecho tanto bien a tanta gente, pero hay unos que sí terminan consumiendo abusivamente, y es el principal elemento de drogas de cualquier sociedad y Uruguay. Y después tenemos las otras. Ahora, es como tú dices, están los cristales, mira, una anécdota. Un día, una ministra austríaca
que es donde está una de las sedes de las Naciones Unidas. Un día fuimos a cenar un grupo y la mujer nos dice: estamos tan contentos de que cada vez hay más lugares donde bailar música latina. Y yo, Austria es Alemania, ¿no? Esa cosa seria, empaquetada, ¿no? Entonces, la verdad es que primero yo no me daba cuenta, y después me dijo: claro, es obvio, porque en las fiestas de música electrónica el individuo consume metanfetamina porque no tiene que hacer ningún efecto de esfuerzo de sincronización física, rítmica, etcétera. Pero para bailar salsa el individuo no puede tomar una metanfetamina porque no da un paso correcto, digo, ¿no? Por eso digo, todo está vinculado a muchas sustancias, por eso me parece muy bueno que no señalemos un tema en particular, pero está claro que el negocio mundial de las drogas es la cocaína hoy, como es la heroína, con una diferencia bien grande. La cocaína se produce en América del Sur, y como cruza el Atlántico, cuando cruza el Atlántico y llega a Europa, es más cara que la heroína. La heroína se produce del otro lado del Atlántico, y cuando viene a América del Sur o a Estados Unidos, es más cara porque tiene que pasar por más puertos y más controles. Pero el hecho es que allí está el grueso, el consumo en masa. Hay estadísticas, primero que se habla de que hay un 8% de captura sobre el volumen total de las drogas traficadas. Y segundo, que cuando aparece mucha marihuana hay que abrir los ojos porque seguramente es el canto del cielo lejos del nido, ¿verdad? No estoy hablando de axiomas matemáticos, estoy hablando de criterios de delito organizado que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, bueno, pero volviendo un poquito al tema hacia la focalización de la lucha, ¿no está un poquito el hecho del consumo, educación sobre el consumo, o la parte preventiva o la parte de tratamiento? Yo veo como que no tiene tanta fuerza o inversión como la lucha contra el crimen. Es decir, y la lucha contra el crimen, creo que lo han dicho varias personas públicas, que es como aquel ratón que está en la ruedita, o sea, la policía va, agarra uno, va al otro, agarra uno y es una constante, sale uno de la cárcel, viene el otro, y así, y empiezan a pelearse, y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay consumo, y el consumo no es, o sea, si bien no es delito, obviamente, no es, yo por lo menos no tengo la sensación de que existe una campaña de educación constante y como política de Estado. No lo siento así. Capaz que lo hay y uno está medio desinformado, pero no, en Uruguay al menos no veo una campaña constante en lucha contra el consumo. Estoy absolutamente de acuerdo. Hay dos temas. Uno son los factores de riesgo y los otros son los factores de protección, ¿verdad? Y el factor de protección es primero que nada la información. A la hora de la hora, cuando una persona es mucho más joven, le proponen determinada conducta, está solo frente a decir que sí o que no. Cualquier tipo de conducta, ¿verdad? Sobre todo las vinculadas a estos temas. Y en esa soledad, el único capital, bagaje que tiene encima, es lo que ha aprendido a lo largo de los años y lo que le han informado respecto del riesgo para decir en esa fracción de segundo sí o no, ¿verdad? Que ahí es donde se juegan las cosas centrales. Y la segunda, que da la razón a lo que estás diciendo, es que en Naciones Unidas este tema se divide en dos aspectos. Y escuchen bien la palabra: reducción de la oferta y reducción de la demanda. La oferta es el tráfico y la demanda es el consumidor, el tratamiento. Son áreas absolutamente preponderantes en la organización tanto de Naciones Unidas como de los organismos multilaterales. Está claro que todo lo que tiene que ver con oferta forma parte de las acciones que tienden a reducir la oferta, no la supresión, que es imposible, sino a reducirla. Y lo más fuerte es la formación. Pido disculpas por la garganta, que anda media fracturada. Pero el tema de la demanda es donde tú dices, es donde tenemos que concientizar
para que quien decida consumir lo haga sabiendo. No es posible que sepa más de lo que dice la caja de cigarrillos respecto a lo malo que es el tabaco, o de la cantidad de grasa que tiene determinado alimento que va a comer, que sustancias de este tipo. Y déjenme hacer un pequeño comentario de algunos eufemismos con materia de los plásticos. Primero que nada, no, en la oferta de marihuana legal no destruye el narcotráfico ni nada que se le parezca, ¿verdad? En todo caso uno saca una tajada de ahí, pero ojo, que el consumo, la producción de la droga, tanto sea porque se importe mañana y Naciones Unidas dejara o se produciera internamente, tiene una serie de procedimientos, pero para el consumidor implica una registración. Si alguien, Juan Pérez, quiere ser consumidor regular, poder ir a la farmacia, comprar la dosis, etcétera, bueno, entonces ahí tiene que registrar. Entonces ahí tiene la primera pregunta. Primero, la mitad del mercado son los menores de edad. Así, prácticamente en todo el mundo, y Uruguay no escapa ahí. Un poco más, un poco más. ¿La mitad del mercado? Sí, del consumo. Del Es consumo. decir, que el consumo, la mitad prácticamente son menores de 18 años. Esos nunca van a estar registrados. Y tiende a la baja esa edad, ¿verdad? Porque además se ha roto el factor de protección que era, hoy está, como tú decías, está el criterio de que, bueno, al igual no hay problema, ¿no? Primero que nada es ese factor muy importante que hace que la gente no tenga claro este factor. El segundo es que la gente en determinada posición o la gente que está en determinada escala de crecimiento personal o profesional, o si quiere hacer un futuro piloto de aerolínea, por poner cualquier punto, no se va a registrar, porque la garantía de la reserva del secreto de esa inscripción es una garantía jurídica, no fáctica, ¿verdad? Es decir, uno no sabe, por la vía de la corrupción o por la vía del hackeo, cuándo se van a saber los nombres que interesan buscarlos clandestinamente de quienes están registrados. Claro. Y todo el mundo puede ser muy abierto, pero a la hora de la hora es muy difícil que un padre y una madre dejen un bebito en manos de una persona que consume determinada droga, o que una empresa le dé el puesto de piloto a una persona que consume determinada droga. Entonces, hay un mercado negro también para los adultos, que son aquellos que no se van a registrar, porque lo que quieren es mantener el anonimato. Y luego el resto de los que efectivamente se inscribieron. Ahora, los que quieren consumir marihuana no van a dejar de consumir cocaína, porque son productos absolutamente distintos y porque además lo que existe en el mundo es el policonsumo. Claro. Y el cierre se pasa metiendo los psicofármacos en esta película. Porque quien consume drogas, al otro día tiene que estar lúcido, ¿verdad? Esa noche tiene que dormir. Entonces ya tiene que consumir otros productos, ya del tipo medicamentoso, auto recetados o entre los propios grupos de amigos, para mantener un estándar de aparente normalidad. Y ahí empieza la mayor complejidad, porque es un equilibrio, un juego de platos chinos que no todo el mundo puede manejar. Pero también es cierto que no todo consumidor, como bien lo decían ustedes, termina siendo independiente y menos un adicto, pero lo que está claro es que el adicto más profundo un día comenzó por el lado de la mera experimentación, que es la primera puerta de entrada. Claro. La primera puerta de entrada es la experimentación. Sí. Hay una percepción, lo que usted me decía, hay un estudio, ¿no?, de que la percepción por ejemplo, del consumo de marihuana, como que es de muy bajo riesgo, ¿no? O sea, como que la percepción normal, social, lo percibe como una droga que no tiene mayor riesgo, y el 10% solamente de los encuestados en una encuesta de equipos Mori lo considera como riesgoso. O sea, es muy bajo. Yo creo que la marihuana provoca daños importantes, y como que yo creo que si me enfrento a determinadas personas a conversar sobre el tema, van a decir: no sabes nada.
Sí, dejé sin contestar una parte de la pregunta anterior, fue Vanessa, y que es esa lucha tipo ratón que gira detrás siguiéndose la cola. Es verdad, hay actividades de represión del delito que no tienen fin, ¿verdad? Es decir, con delitos aberrantes, digo, ¿no? No solo con el problema del narcotráfico, con todo lo grave que es. El problema del narcotráfico es el factor de corrupción de las estructuras. Ustedes vieran en algunas ciudades de México, ni hablar en Centroamérica, donde estoy yendo muy seguido, es decir, hay poblaciones que los gobernantes locales son puestos por la estructura del narcotráfico, ¿verdad? Entonces, por eso hay tanta preocupación sobre este tema. Ahora, no hay duda que esto no se va a solucionar solo con la represión, y mientras haya alguien que quiera consumir cualquier cosa, lo va a conseguir. Y mañana pueden ser órganos, como ya está pasando, como pueden ser personas sobre las que se trafica y terminan siendo esclavizados o esclavizadas. Por lo tanto, el primer concepto es darle la razón de que estas son luchas para reducir, y no me gusta la palabra lucha, sino acciones del Estado y del mundo para reducir la oferta, primera cosa. La segunda es esa percepción del riesgo, que es el principal factor de protección. Es verdad. Primero que nada, sería desconocer la realidad que si uno pone la marihuana comparada con la cocaína, la heroína, etcétera, la marihuana tiene un peso mucho menor desde el punto de vista de las consecuencias negativas. Claro. Es decir, también lo malo tiene la negativa. Una bala 22 no es igual que una Magnum ni una .50, pero sí es una bala, no es fácil. Claro. El segundo tema crítico de la marihuana es que entre los principales factores hay dos que son los que más. El primero es lo que se llama el síndrome A motivacional, es decir, el sujeto termina transformándose en un individuo más que nada contemplativo, es decir, menos participativo. Y yo suelo decir, en un país donde tenemos 40 y poco de miles de niños por año, donde tenemos a veces los niños que no quieren ni estudiar, ni trabajar, lo único que no nos hace falta es instancias que le bajen la motivación. Eso está clarísimo, porque dependemos de la motivación de los muchachos para mantener esta rueda en funcionamiento. Y eso me parece fundamental como síntoma. Y el segundo tema crítico es que está absolutamente mostrado ahí, debe estar todavía en YouTube, un evento que hicimos con la Academia Nacional de Medicina, con participación de médicos forenses de todo el mundo, y de muchas partes del mundo, y aquí en Uruguay fue un placer enorme esto. Y bueno, una de las cosas riesgosas es que la marihuana en edades muy tempranas es un disparador de algunas enfermedades mentales potencialmente preexistentes, una de las cuales es la propia esquizofrenia. Es decir, no hay duda que hay una relación de disparador, de promotor de algo que preexiste, latente, no es que lo genere. Pero bueno, no hay duda que hay una diferencia de levantación entre unas y otras, pero la percepción del riesgo, que es lo principal, que hace que alguien no dé una curva a 200 kilómetros por hora en bicicleta, es la percepción del riesgo que se corre, lo fundamental. Sí. A mí me gustan mucho las palabras, soy muy orteguiano. Ortega se diferenciaba el peligro del riesgo, ¿verdad? Sí. Y utiliza esa riqueza que tiene el idioma español, que no tienen los ingleses, que su to be significa ser y estar. Nosotros tenemos diferenciado lo que es el ser y lo que es el estar. El estar en peligro es cuando cualquiera de nosotros subimos a un avión y después que estamos a 10.000 metros, si pasa algo, lo único que podemos hacer es escucharnos el cinturón. Esa es una situación de peligro. No tengo nada para hacer a 10.000 metros de altura y estoy sentado en mi asiento A4. No tengo salida. Ahora, eso es un peligro. El riesgo, sin embargo, por eso uno dice estoy en peligro. Uno está instalado en la situación. Y el otro tema es el correr el riesgo. Es decir,
yo voy a correr el riesgo, una relación sexual sin protección, un consumo de drogas, en fin, la ruleta rusa, lo que ustedes quieran. Sí. Bueno, ahí hay un acto voluntario de correr el riesgo, ¿verdad? Hay un verbo conjugado de tomar la decisión de una conducta peligrosa. Bueno, para ese verbo conjugado de conducta peligrosa es donde está lo que tú bien decías. No vemos la intensidad de el esfuerzo comunicacional, ¿entiendes? Quizás porque también los temas van siendo superados por otros temas en la opinión pública, y estos son temas que requieren mucha paciencia y una gran capacidad de superación de la situación. Sobre todo la gente que trabaja en esto. Yo siempre recuerdo un día en España, cuando estaba por Naciones Unidas en esa vuelta, en un centro de tratamiento muy importante de heroína, y estaban para darle alta a un grupo de como de 20 muchachos, y llegamos a ver el tema que nos llevaba local, etcétera, y había un estado de desesperación porque la noche antes uno de los internos había entrado con una serie de dosis de heroína y todo el tratamiento se había dañado. Requiere la voluntad de tener que decir empezamos otra vez, y bueno, no todo el mundo está preparado por esa vocación. En definitiva, bueno, estamos en Uruguay, al menos en Uruguay, creo que en gran parte del mundo estamos en un debe con respecto a lo que es a la prevención del consumo, no la prevención del narcotráfico. Yo creo que hay un debe importante y falta de inversión, o por lo menos de tiempo, en lo que se refiere a la educación preventiva para el no consumo de drogas. Ahora, en el tratamiento, y esto lo cuento como una situación que viví muy de cerca. Hace un tiempo atrás, una persona muy cercana a mí tenía un hijo que era adicto a la pasta base, y tenía la particularidad que tenía 17 años y en 2 meses cumplía 18. Y digo esto porque nos costó mucho. Yo me puse a ayudarla, de una persona que trabajaba conmigo en mi casa, y la verdad me puse a buscar lugares y no encontramos. No quiero, porque era menor, no querían tomarlo. Entonces solamente tuve un lugar privado en la cual, bueno, por suerte pudimos ayudarlo. Todavía sigue con algunos problemas, pero no encontramos, sobre todo para la gente humilde, una respuesta en el tratamiento. Y la verdad es una pregunta, digo, usted conoce la realidad nacional y conoce la realidad internacional. Creo que debe pasar en casi toda Latinoamérica, pero en Uruguay específicamente, que es lo que a mí me interesa hoy en día, me encontré en esa situación bastante con una impotencia bárbara, que si la persona que estoy hablando sola no hubiese tenido un respaldo económico para acceder a un lugar privado, y fue muy complicado. Me parece que es muy importante hablar de este país, porque si no, uno parece que está poniendo las piedras en el Pedregal para hacer toda una gran cosa. No hay duda que en el Uruguay tenemos, con todo el tema del tratamiento de las patologías mentales y de conducta, un enorme déficit, que puede ser menor que otros países, es verdad, pero aquí es enorme, porque además los tratamientos preestablecidos en materia psiquiátrica no duran más de 30 días. Luego ya la cosa se complica aún en el sistema de cobertura. O sea que no hay duda que Uruguay tiene que profundizar el tema del tratamiento de las enfermedades mentales y el tema de las afectaciones vinculadas a las adicciones. Eso no hay ninguna duda. Segundo, ¿qué es el tratamiento? Primero, que hay muy poca gente que efectivamente tenga una formación profunda en esta materia. Porque una cosa es que alguien esté internado un mes en un proceso de desintoxicación, que se baña 4 veces por día, no consume, se alimenta bien, y otra cosa que cuando salga diga yo no quiero droga cuando lo ofrezco. Son cosas, o que no vaya a buscar. Son 2 cosas totalmente distintas. Ahí entra a jugar otro factor, que es la posibilidad de la internación compulsiva. Es decir, esa desesperación que a veces los padres a uno lo paran por la calle y le dicen
mi hijo me está haciendo esto, o sea, la abuela, se lleva las cosas. Sí, Y bueno, salvo que caiga en una conducta delictiva, el tratamiento impuesto cuando la persona mayor de edad no se puede lograr, porque salvo que 2 psiquiatras sirven para disponer la internación, porque realmente hay una alteración de patología profunda, y de todos modos la internación termina en estos procesos de los que estamos hablando, en los que en el mundo no hay éxitos definidos. Es decir, lo que hay son paliativos, y si el individuo no quiere, no lo logra. Es muy importante el hecho de los seres queridos que están en el entorno. Yo siempre digo, es mejor alguien que nos quiere bien del principio que el mejor especialista cuando los temas están enfocados. Siempre digo, un poco en broma, un poco en serio, yo prefiero un cartel que diga peligro puente roto, y no que no haya cartel y abajo en el foso del puente roto el mejor centro de tratamiento médico. La cercanía, el pedir ayuda a tiempo, el armar esa arca de Noé donde uno recurre cuando tiene esos temas que en la vida le golpean. Un amigo que lo ayude a enfrentar ese tema, si es el padre, si es la madre, si es la novia, el novio, en fin, y la propia persona. Hay mucha gente aquí en el Uruguay, por supuesto, que está haciendo un enorme esfuerzo, y alguna gente que tiene incluso presencia pública, me refiero a gente que no todos conocemos de pronto. Pero, ¿por qué? Porque esa gente está haciendo el esfuerzo por salir, y esa gente hay que ayudarla. Ayuda mucho que el individuo quiera. Claro. Perjudica mucho que el individuo no quiera, y todavía no existe un tratamiento que contra la voluntad del sujeto le imponga un cambio de conducta respecto de una adicción. Porque una adicción es eso. Hay que separar la propensión al consumo, tendencia, lo que es el consumo habitual y lo que es una adicción. Y un pequeño comentario para no olvidarme de la marihuana. Ustedes lo dijeron hace un rato y tú lo comentaste. Normalmente la gente dice, yo consumo marihuana los fines de semana, y luego entre semanas no es preciso, por lo tanto hay que salgo cuando quiera. Bueno, el THC famoso, el tetrahidrocannabinol, opera como esos parches contra la nicotina, para poner ejemplo. Se aloja el exceso no consumido en el tejido graso fundamentalmente del cerebro. Y eso hace que durante varios días exista una especie de goteo, por hablar en términos brutales, de lo mismo que si uno tuviera un parche contra la nicotina. Por eso nunca hay una caída definitiva en procesos de dependencia muy fuertes, porque normalmente es muy difícil que un consumidor habitual de marihuana no consuma en un lapso de 10 días. Entonces, por eso digo lo que tú comentabas, la percepción que se mide del riesgo es muy baja, y me pasa, yo estoy dando más charlas de esto en el exterior que en Uruguay, quiero aclarar, pero lo llama la atención de que realmente no hay una percepción del cuidado de lo más valioso que tenemos. Estamos hablando de educación, en una educación que no está educando para la vida, primera cosa. Yo no quiero una escuela que forme ingenieros, quiero una escuela que enseñe a administrar la frustración, así no tengo violencia doméstica, una escuela que enseñe que también se puede perder, y que es tan normal o más normal perder que ganar, que los invictos no existen en la vida. Y es muy importante que eduquemos para la convivencia y para el conflicto, que es un déficit que no es solo uruguayo, es un déficit más grande todavía. Pero a lo que voy concretamente es que sin duda nos tenemos un deber en este tema, requiere mucho esfuerzo y requiere de muchas vocaciones. Bueno, les pregunto a ustedes, ¿cuántos programas? Yo es el segundo que tengo en los últimos tiempos, tengo unos colegas de ustedes allí, que hablamos de estos temas. Después de los demás, nos pasamos hablando de política, del valor del oro, de cómo viene la coalición, todos esos temas apasionantes para mí. Sí, pero pocas veces se van a oportunidades como las que ustedes me están dando, ¿no? Sí. Como se nos está yendo el tiempo, digo, la verdad que tengo 800 temas más. O sea, digo, dentro de todo este tema,
Contame que, a ver, no me importa sin importar quién sea el presidente hoy en día, ¿qué recomendás como una persona con todo el fundamento para poder hacer una recomendación a Uruguay? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con este tema? ¿Qué hacer? O sea, ¿qué nos falta y dónde tenemos que invertir para poder paliar un poquito esta situación? Yo no digo que no exista más, pero salir un poco de esta situación. Con toda modestia, por supuesto, porque uno no puede tener la convicción de poder... Yo sí tengo muy claro que hay temas que están por encima de los gobiernos, de turno, ¿no? Por ejemplo, yo con mi vinculación con la OCDE, porque estuve en eso hace poco y todo lo demás, cuando me entero que van a salir los primeros créditos muy blandos en el tema de COVID y lo demás, a mí no me importa quién sea el gobierno, yo llamo por teléfono y digo, cuidado que viene esto, y que normalmente el personal diplomático acreditado ahí todavía no lo sabe, porque me lo está diciendo gente que está dentro. O sea, hay temas que están por encima de quién esto que gobernar, y a quien uno apoye o no apoye por quien vive. Por lo tanto, me parece que es muy importante que haya una generación de la sensación de la necesidad de tratar el tema. La propia bajo tratamiento de este tema en los medios de comunicación, que son los verdaderos medidores de la atención del público, demuestra que realmente hoy no es un tema central. No lo sé, está claro, ¿verdad? Entonces, yo creo que si tuviera que decir lo que me faltó hacer en mi tiempo, es profundizar ese trabajo de la conferencia, de la charla, de los talleres. Hicimos, me acuerdo que mi chofer de asistencia en aquel tiempo, ¿no? Yo, cuando me fui, me dio un papelito que decía 183.000, y era el número de kilómetros que habíamos recorrido en todo el país, después de todos los foros por la vida, ¿no? Yo creo que lo que falta hacer es primero trabajar sobre la concientización de la situación y de la dificultad, aceptarla tal cual es, decirle a la gente que está con este problema que no está sola. Hay muchos padres, muchos abuelos que están viviendo desesperados. A ver, hace un par de años atrás me encontré con X personas que me paran por la calle, me dijo, mire, doctor, yo en este momento estoy alquilando la habitación y la pensión, voy y le compro la droga y dejo a mi hijo cerrado con llave en la habitación para que consuma porque no quiero que ande por ahí. Digo, hay que ponerse en la piel de esa persona, ¿verdad? Sí. Hay que ponerse en la piel de esa persona. Estamos hablando de uruguayos como nosotros, como un equipo bien. Entonces yo creo que ¿qué falta? Bueno, primero lograr que esto integre la agenda pública. Segundo, que podamos que haya un espacio donde realmente lo científico, lo tecnológico, el conocimiento acumulado se pueda volcar, que efectivamente hayan advertencias, pero no la advertencia monitoria, la sancionatoria, no. El decirle a la gente, a los muchachos, mira, lo único que vos vas a hacer en la vida es tu capacidad de querer y entender esa vida. Eso te va a permitir votar, elegir el amor de tu vida, criar tus hijos, dar hincha un cuadro de fútbol, tener tu opción sexual, lo que vos quieras. Pero para eso tenés que ser vos. Y para ser vos tenés que tratar de que tengas la menor cantidad de elementos o sustancias que interfieran en tu autodeterminación. Acá lo que está en juego es la autodeterminación, ¿sí? Los marxistas hablan de la religión como el opio de los cuerpos. Es el sentido de cómo hago para adormecer la conciencia, ¿verdad? Bueno, hoy no tenemos la religión como opio de los cuerpos, bueno, no vamos a hablar de los extremismos, pero hoy tenemos el opio, aunque se llame otra cosa, circulando, y eso hace que mucha gente de generaciones que precisamos como sociedad y colectivo estén dando un hándicap, dejando una ventaja, porque realmente no están siendo profundizadas sus aptitudes y sus capacidades. Por eso digo, hay que profundizar la cercanía. Yo creo mucho en las charlas en las escuelas, en los deseos. Solo una anécdota breve. Un día
me convocan de un centro docente. Discúlpame, Alberto, no te puedo contar. No, se acabó. La verdad, quiero llamarte para otro programa porque realmente, primero que me faltan de este tema puntual muchas cosas que me quedan dudas. Pero tengo que acordarte porque me viene el próximo programa y si no me van a asesinar. Solo te digo una cosa. Sí. Cuando me invitaron, yo dije, no importa el tema. Si no sé, digo, voy a asistir, no sé. Mejor y así. Si creo que sé, voy a hablar hasta que me corte. Es cierto. Bueno, Alberto, un placer enorme. Muchas gracias. El mío. Gracias. Bueno, a la gente decirle, nos vemos el próximo viernes a las 22 horas y los dejamos a todos. En buena compañía. En buena compañía.